Hola, buenos días. Bueno, en el día de hoy traigo un video para enseñarles cómo pestañear los caños de cobre de los aires acondicionados, o también sirve para los caños de heladera. En este caso les traigo una pestañadora de la marca Tauro, una pestañadora que, como bien muestra el dibujo, es una pestañadora hidráulica, ¿sí? Que corta automáticamente. Trae el sujetador de caño también, que ahora lo vamos a estar viendo. Y acá he traído un caño de cobre de aire acondicionado de media, que es con el que vamos a estar haciendo la muestra a continuación. Bueno, acá tengo las siguientes herramientas. Esta es una cortadora de caño, ¿sí? Una cortadora de caño con este artilugio para sacar las escaras que quedan alrededor una vez que hicimos el corte. La pestañadora de la marca Tauro, pues vienen otras marcas también que son chinas o importadas. Yo siempre recomiendo las hidráulicas porque al llegar a tope cortan automáticamente, y son más fáciles para manejar. Y la sujetadora de caño, que esta sujetadora de caño trae la particularidad de, no sé si se alcanza a ver muy bien, trae las medidas de cada caño, ¿sí? Trae de 1/4, de 5/16, de 3 octavos, de media, de 5 octavos y de 3/4 para hacer la pestaña con el caño indicado. Y la otra particularidad que tiene también esta herramienta es que sobresale un poco, sobresale un poco para poder hacer la pestaña correcta, para que quede la pestaña justa, ¿sí? ¿Ves? Ahí ves cómo trae esa pestañita, y ahí es donde asienta el caño y va haciendo la virola. A continuación lo vamos a ver. Bueno, muy bien. Aquí tengo el caño de media con la cortadora. Esto es muy fácil. Trae una guía, ahí si se alcanza a ver, para poner el caño, y una ruedita bien afilada tiene que estar para que nos haga el corte perfecto. Se asienta el caño sobre la guía, se levanta la ruedita, se apoya sobre el caño, ¿sí? Suave, y se empieza a girar, se empieza a marcar, ¿sí? A medida que se va girando, tiene que estar bien afilada, se va comiendo el caño, ¿sí? A medida que se va girando, se va apretando, se da una vueltita, se aprieta, se da una vueltita, se aprieta, se da una vueltita, se aprieta, despacito para no volar el caño, una vueltita, se aprieta. Ahí ven cómo se alcanza a ver cómo va marcando la ruedita, ¿sí? Va marcando despacito para no volarlo, ¿sí? Lo vamos haciendo bien despacio, bien despacito. Vamos girando y vamos apretando, vamos girando y vamos apretando hasta que el caño, ¿sí?, se corta. Bien, perfecto. Una vez que tenemos el caño cortado, con el artilugio que trae esta cortadora de caño, esta pestañita que trae aquí atrás,
esta especie de flechita afilada en los costados con el filo para sacar toda la escoria que puede tener, la escoria, la cáscara, los restos de cobre que puede tener el caño, ¿sí? Se mete, se limpia bien el caño, siempre para abajo el caño tiene que estar para que no le entre la mugre dentro, ¿sí? Se limpia bien, se hace una buena limpieza. Bien, una vez que sacamos la rebarba, vamos a proceder a hacer el pestañeo. ¿Ven cómo quedó? Perfecto. Bueno, gente, muy bien. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es hacer el pestañeo al caño. Este caño, como dije, es un caño de media. Primero se le pone la tuerca, se le pone el aislante al caño, luego se le pone la tuerca y luego se pestañea, ¿sí? Primero esos dos pasos previo a pestañear, si no, no van a poder poner después ni los aislantes ni la tuerca de ajuste, ¿sí? Bien, perfecto. Con el artilugio de agarrar los caños, ¿sí? Dijimos que tiene todas las medidas en los agujeritos. Buscamos el de media. Buscamos el de media y colocamos el caño, ¿sí? Este artilugio se abre por una de las puntas. Se abre por una de las puntas, la otra queda trabada. Buscamos el de media y fíjense una cosa si la cámara lo toma, el caño tiene que quedar al ras de el agujerito, ¿sí? Porque el agujerito ya trae la mochetita, el artilugio para que quede la pestaña perfectamente calzada, ¿sí? Entonces dejamos el caño bien al ras, ¿sí? Apretamos un poquito, ¿sí? Miren cómo queda. ¿Se alcanza a ver? Miren cómo queda, ¿ven? A ver ahí si lo toma bien la cámara. Perfecto. Bien, una vez que lo tenemos calzado al caño, ¿sí? Acá ven que el sujetador de caño trae una pestañita ahí, que nos indica que por ahí se abre, y aquí no tiene absolutamente nada. Por este lado es por donde va a entrar la pestañadora neumática, ¿sí? Ven que trae esa pestañita ahí para ajustar, que ahora lo vamos a ver. Esa pestañita es para ajustar una vez que calza. Aquí se introduce de esta manera, ¿sí? Se introduce, se aprieta un poquito, y ven esos pequeños agujeritos. Esos pequeños agujeritos son para trabar y que quede bien centrada la máquina sobre el caño, ¿sí? Bien centrada la máquina sobre el caño. Esta mochetita que sobresale aquí de la pestañadora tiene que quedar alineada sobre el caño, ¿sí? Tiene que quedar alineada sobre el caño. Entonces, nosotros llegamos ahí, damos una vueltita, ¿sí? Damos una vueltita, calzamos bien, que calce, van a ver cómo queda.
bien centradita ahí. ¿Ven? ¿Ven cómo queda? Centrado esa mochetita junto con el caño. Bien, una vez que lo tenemos ahí, apretamos, ¿sí? Apretamos, cosa de que no se nos mueva, la pestañadora. ¿Ven? ¿Ven? Ahí no se mueve para ninguno de los lados, ¿sí? Y queda bien calzada, bien calzadita, bien alineada. Esta partecita, la mochetita que nos indica que tiene que ir alineada acá, ¿sí? Bien, a ver si se alcanza a ver. Esa es la parte de adentro, esta es la parte interior, ¿sí? Por donde va a bajar la virola en el caño, va a ir introduciéndose en el caño y empezamos a apretar de a poquito. Se va a empezar a poner duro, hay que agarrarlo con fuerza para que no se nos suelte. Y ahí va pestañeando despacito. Al ser una pestañadora neumática no hay que hacer mucha fuerza aquí sobre la palanquita. Lo va haciendo suave, lo va haciendo despacito, ¿sí? A ver si se alcanza a ver ahí cómo se va metiendo. Bien, bien amigos, ahí ya está pestañeando. Le vamos dando, entonces le damos hasta que corte. Esto va a cortar automáticamente, ¿sí? Va a cortar automáticamente. Tac, ahí sintieron el clic, ahí cortó, ¿ven? Entonces ahí nos sigue pestañeando porque ya nos cortó ya. Bien, una vez que hizo el clic, ya estuvo, ya está la pestaña hecha. Entonces desenroscamos, desenroscamos. Bien, desenroscamos a tope para que no nos moleste. Ahí. Sacamos la pestañadora y fíjense cómo quedó. ¿Ven? Queda la virola perfectamente hecha, ¿sí? ¿Ven cómo queda? Queda perfecta. Retiramos. Abrimos, sacamos. Y fíjense cómo quedó esta pestaña. Quedó perfectamente hecha, ¿sí? Perfectamente hecha. Una vez que tienen hecha la pestaña, con la misma tuerca la traen y enroscan. Siempre que vayan a enroscar la tuerca, tienen que enroscar con la mano, ¿sí? Ya voy a hacer otro videito para mostrarles cómo enrosca la tuerquita sobre la válvula del aire acondicionado. Bueno amigos, espero que les haya gustado este videito, que les haya sido útil. La verdad que es una maquinita que es muy necesaria en todo lo que es aires acondicionados, sobre todo para refrigeración también sirve, obviamente, por supuesto, porque trae todas las medidas. Así que es una maquinita muy linda, muy necesaria, que la van a necesitar muchísimo. Y yo les aconsejo que compren este modelito, el modelito hidráulico, ¿sí? Que corta automáticamente, ¿ven? ¿Ven la virolita? Hexagonal, ahí, como va, subiendo y bajando, ¿ven? Perfecto. Bueno, les recomiendo este modelo, les decía, porque es un modelito que trae la medida de los caños y además que corta solo, así que te lo deja muy bien, te lo deja espectacular. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Les pido si quieren dejar comentarios abajo y bueno, les pido que se suscriban y si les gustó que le den like al video
me va a servir muchísimo para el canal, para ir subiendo contenido, ¿eh? Bueno, muchas gracias, que estén muy bien.